Bueno, arranquemos así, chicos, para no hacerlo muy extenso. ¿Sí? Sé que muchos de los que están acá, recién estuve mirando, ya presentaron la actividad uno que habíamos puesto como para entregar para hoy, ¿sí? Igual así todo, a mí me gustaría eh, retomar desde ahí, desde esa actividad uno, enganchar con lo que tenemos para ver hoy, ¿sí? Eh, y de paso, eh, si hicieron la actividad y ven que hay algo que no debía haberse resuelto así, si quieren la vuelven a subir la actividad, no hay problema. Yo la voy a ponerme a corregir seguramente mañana, así que les voy a dejar unas horas para que sigan presentando. Así todo, si no hicieron la actividad, presten atención ahora, aprovechen, traten de subir la actividad. Siempre es importante hacer la actividad. Lo peor que puede suceder es no hacer la actividad, digamos. Después, si se corren un poco de la fecha de entrega, lo manejamos, ¿sí? Pero lo ideal sería tratar de cumplir con eso. Eh, bien, lo que estábamos viendo no era la actividad que quería repasar, es la actividad que van a tener que hacer. Vamos con la anterior, con la que había que haber hecho. Tendrían que estar mirando ahí el PDF mío en relación a la actividad uno. ¿Sí? La actividad uno tiene dos puntos. La que me interesa, el punto que me interesa más es el 2, que es generalmente donde uno más se equivoca. El punto uno en realidad no es muy complejo de recordar lo que hablamos en la clase anterior. En todo caso, volver a mirar la clase, esta subida ahí al Classroom, ¿sí? Y después marcar cuáles de todas estas sentencias, estas afirmaciones que están acá, son verdaderas, ¿sí? Cuáles son correctas y cuáles no son correctas, básicamente, hay que marcar acá. En líneas generales es bastante simple, no tiene muchos secretos, ¿sí? Generalmente los errores o la mayor cantidad de errores están dadas en esta sentencia que ya voy a encontrar. Bien, la que generalmente se equivocan, vamos a dar una ayuda para que ustedes no se equivoquen, es esta, la anteúltima. En la anteúltima dice, la anteúltima dice lo siguiente, una de las grandes limitaciones que se presentan en el mundo de las bases de datos, o sea, uno de los grandes problemas o inconvenientes, quiere decir, es que las mismas pueden ser utilizadas solo, acá está la trampa, solo con una aplicación específicamente desarrollada para tal fin. ¿Sí? Eh, Pregunto así en general, ¿esto es verdadero o es falso? ¿Está bien o está mal? Repite, profe, me dice Facundo Molina. Bien, en realidad lo que hice fue hablar del punto uno, ¿sí? Y ayudarlos con la que generalmente se equivocan. Bien, las otras son fáciles de marcar si es correcto o incorrecto. Y la que generalmente tiene o trae problemas es esta, la anteúltima. ¿Sí? Ahora la vamos a volver a pensar juntos. ¿Sí? Esta última sentencia dice que una de las grandes limitaciones, o sea, uno de los grandes problemas o inconvenientes o desventajas, ¿sí? Que se presentan en el mundo de las bases de datos es que las mismas, o sea, las bases de datos, pueden ser utilizadas solo con una aplicación, o sea, con un programa específicamente desarrollada para tal fin. Yo lo que pregunté es, ¿esto es verdad o es mentira? Esa era la pregunta. Yo no la marqué como correcta, dice Rosalina. Y Melanie dice que es falso. Bien, las dos tienen razón, las chicas, ¿sí? Eso es incorrecto, no hay que marcarlo como correcto, ¿sí? Básicamente porque la trampa está puesta, creo que lo dije recién, acá en la palabrita solo, ¿sí? Las bases de datos tienen la característica de que pueden ser accedidas desde muchas plataformas. Muchas veces se crea una aplicación específica para la base de datos, pero obviamente no es la única forma de acceder, ¿sí? Se puede acceder de distintas formas.
Bien, esa generalmente la suelen marcar como correcta, ustedes márquenla como falsa. ¿Sí? Y las demás dejo que piensen ustedes. ¿Sí? Después, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, me la escribe en el chat o me pregunta por el micrófono. Voy a poner un salto a la actividad 2. En la actividad 2 hay que trabajar con las propiedades, que es lo último que vimos la clase pasada. ¿Recuerdan? Datos compartidos, seguridad en los datos, independencia de los datos, bla, bla, bla. Bien, no hay que dar la definición de cada una de estas cosas, ¿sí? Porque por ahí vi alguno que mandó la definición de, no, eso ya lo sabemos, está en el PowerPoint, está en la clase y demás. Lo que ustedes tienen que hacer es pensar. O sea, pensar en lo siguiente primero, partamos de ahí. Le proponen la actividad, digamos, que tengan presente, que se imaginen, ¿sí? Una base de datos ficticia, o sea, que no existe, pero imagínenla, implementada en una escuela o institución escolar. ¿Sí? Pensemos en nuestra escuela, crearon una base de datos para poder administrar toda la información que circula en papel o en distintos archivos, todo centralizado en una base de datos. Bueno, pensemos que esa base de datos ya existe y en los casos que nos va proponiendo acá, A, B, C, D, etcétera, ver de cuál de todas las propiedades que están acá está hablando. Entonces, por ejemplo, en el caso A dice, cada uno de los alumnos, en esta base de datos ficticia de la escuela, posee su propio nombre, usuario y contraseña. O sea, para meterse en la base de datos tiene que tipear nombre, usuario y contraseña. Necesario para poder acceder al sistema y consultar. Seguridad de datos. Exacto, por ahí alguien metió el audio seguridad de datos. Exacto. Ustedes acá lo único que tienen que hacer es escribir seguridad de datos en esta línea punteada, descartarla de esta lista porque ya la usaron, quedan 5. Y hay que ubicarlas en los siguientes ejemplos. Bien, lo que hablábamos hace un ratito, tanto los alumnos como los profesores pueden acceder al sistema tanto desde su navegador web como desde una app instalada en su dispositivo móvil. Seguridad de los datos ya no va. ¿Me ¿Cuál puede va ahí? responder? No escuché. Pero puede ser datos compartidos. Seguí sin escuchar, pero Rosalina ahí quiere acaparar la clase y dice independencia de los datos. Tiene razón, Rosalina, y creo que quien metió el audio también dijo lo mismo, así que vamos a considerar que está válido. La segunda es independencia de los datos. Y si seguimos, les voy a resolver toda la actividad yo y no es el sentido. ¿Está bien? Sino que jueguen ustedes un poco. Sí, escucho. ¿No hay datos compartidos? Volvé a preguntar. A lo que me refiero es que el punto B dice tanto los alumnos como los profesores pueden acceder al sistema y chequear, ¿no? Esos son datos compartidos. Podrían ser datos compartidos, pero el secreto de esto, ¿sí? Es que te está diciendo que pueden acceder al sistema tanto desde su navegador web, que es un tipo de aplicación, un tipo de software, como desde una app instalada en su dispositivo móvil. ¿Sí? Entonces, el tema de la independencia de los datos, o sea, que pueden ser accedidos de distintas plataformas, es lo que cuaja mejor acá, lo que queda mejor. Lo de los datos compartidos, y está más abajo, está acá, ¿ves? Una vez cerrados los trimestres, los padres podrán consultar todos al mismo, no, sí, todos es esa, todos al mismo tiempo, desde sus hogares, cuáles han sido las calificaciones de sus hijos en las diferentes asignaturas. ¿Por qué es esta? Porque recordad que los datos compartidos, la definición de datos compartidos dice que los datos pueden ser accedidos por muchos usuarios al mismo tiempo, de forma simultánea. Entonces, este enunciado queda mejor o se acomoda mejor con datos compartidos justamente por esto, todos al mismo tiempo. En realidad, las propiedades de la, ¿sí? ¿Se entiende? Las propiedades de las bases de datos es toda una unidad. Nosotros las estamos estudiando así por separado para poder entender sus características, pero no es que pasa una cosa o pasa la otra. En realidad está pasando todo simultáneamente. Bien. Una última ayuda y basta con esto. Recuerden que cuando aparezca la cuestión
que tiene que ver con datos repetidos, estamos hablando de integración, ¿sí? Y cuando hablamos de que los datos tienen que tener coherencia uno con otro, estamos hablando de integridad. Después recuerden esto que acabo de decir, que ya lo dijimos la semana pasada, pues por ahí las más difíciles pasan por ese punto. Bueno, basta de ayudar con la actividad 1. Después termínenla, que creo que la mitad de los 12 que tengo en clase, estamos casi todos ahora acá, creo que tengo 6 que presentaron y estaría bueno no atrasarse con las actividades. Las actividades yo las pienso para hacer, digamos, fíjense que se resuelven rápido. No tienen que escribir 8 horas para resolver mis actividades, digamos. Las tienen, son palabritas, son marcas, son cosas muy simples. Es para que no pierdan el hilo de los temas y les resulte simple la siguiente explicación, sobre todo. Bien, Valentín me pregunta, ¿qué pasa si ya la hice? Hacela de vuelta y volver a subir. Si yo no la cierro la actividad, la voy a dejar, voy a seguir corrigiendo, ¿sí? Lo de la fecha de entrega a mí me interesa que se cumpla, pero es para que ustedes puedan, no puedan, es más que nada para darles el hábito de trabajo. Si alguien se atrasa y 2 días después entrega la actividad, no va a tener mayores problemas. Pero lo importante es mantenerse en ritmo, ¿sí? Y que no se haga un cúmulo de actividades adeudadas que no tiene mucho sentido, ¿sí? No tiene sentido. Bien. Creo que respondí todo lo que estaba en el chat. Bueno, si no hay ninguna pregunta sobre esto, pasamos a lo que tenemos para hoy, que es breve. Y después los libero, así pueden descansar hasta el otro Meet. Muy bien, Facundo. Bien, ¿sigo? Listo, no hay preguntas. Vamos con lo que tenemos para el día de hoy. Bien, sigamos con un poquito de teoría, pero simple. No debería ser tan complicado esto. Bien, vamos a pensar en quiénes usan la base de datos, ¿sí? Bien, a ver, cuando hablamos de quiénes usan la base de datos, nosotros tenemos que distinguir 3 tipos de personas distintas, 3 tipos de usuarios bien distintos, ¿sí? Empecemos. Hay algo que se llama usuario final. El usuario final es aquella persona, aquel sujeto, que lo único que hace es utilizar nuestra base de datos. A ver, es aquella persona para la que nosotros pensamos este sistema. Trasladémoslo a la base de datos de nuestra escuela. Y bueno, van a ser los preceptores que cargan la nota que ustedes se saquen en las distintas materias. O van a ser los padres de ustedes cuando consulten esas calificaciones. O van a ser ustedes cuando tengan que emitir algún tipo de comunicado o algún tipo de pregunta a un profe. Es la persona, el sujeto que lo único que hace es interactuar, estar en contacto con la base de datos, pero no tiene nada que ver con su creación, ni con su administración, ni nada por el estilo, ¿sí? Un usuario final. Bien. La característica que lo distingue es que se mete en la base de datos, o sea, accede, la usa, utilizando un programa genérico, ¿sí? Un programa pensado para tal fin, ¿sí? O, no sé, se usa mucho un navegador web hoy. Los sistemas centralizados hacen mucho uso de los navegadores porque es, digamos, es una aplicación que se encuentra en cualquier dispositivo, sea fijo o móvil, ¿no? Este es como un usuario así como poco relevante, poco importante en nuestra existencia. Parece que es poco relevante y poco importante, pero le tenemos que tener, digamos, le tenemos que prestar mucha atención porque cuando nosotros armamos nuestra base de datos, tenemos que pensar en esta persona que la va a usar. Y este es un error muy común que tenemos los técnicos en informática. Hacemos las cosas, las soluciones que aportamos, desde cómo instalamos una PC, cómo la cableamos, cómo hacemos un software o cómo creamos la base de datos, la pensamos mucho en relación a nosotros, como si fuésemos a utilizarlo nosotros, eso. Y generalmente eso no es así. Generalmente el usuario final es una persona que sabe menos del rubro informático, que va a tener menos paciencia frente a los problemas, y que va a necesitar cosas muy, pero muy intuitivas, ¿sí? Como suelo decir yo, cada vez que tengo que implementar alguna de estas soluciones, pienso en mi madre, que generalmente no sabe nada de esto. ¿Está bien? Entonces tengo que pensar en una solución para que
una persona con ese tipo de competencia que ni le interesa las cuestiones que vienen por el lado de la informática pueda utilizarlo, ¿sí? Si no, vamos a tener un problema. Lo peor que nos podría pasar al hacer un laburo de base de datos es que los usuarios no quieran usar la base de datos. Tendríamos terribles problemas ahí. Bueno, esto con respecto a los usuarios finales. Bien. Otro tipo de usuario somos nosotros, a ver, los que actuamos en esta materia, básicamente. Vendríamos a ser los administradores. Fuimos aquellos sujetos, aquellas personas con la suficiente inteligencia y destreza para crear la base de datos. Obviamente primero la pensamos, ¿no? La diseñamos, la creamos y una vez que está funcionando la mantenemos. La diferencia con todo lo anterior es que a nosotros no nos interesa usarla, a nosotros nos interesa que esto funcione y generalmente todas estas tareas las llevamos a cabo utilizando un software específico. ¿Sí? Ese software específico, esa aplicación, que hay muchas en el mercado, se llaman Sistema Gestores de Base de Datos, SGBD, que es lo que explico en la siguiente pantalla. ¿Sí? Ahora en un ratito nos metemos con eso. Bueno, estos seríamos nosotros. Y después están otros enemigos que tenemos acá nosotros, que son los programadores, o llamados desarrolladores de sistemas. El programador muchas veces va a ser el programa, el software que termina utilizando este de acá arriba. Y el programador trabaja, digamos, hace lo mismo que nosotros, digamos, trata de facilitar su trabajo, no es ni bueno ni malo en ese sentido, pero generalmente sus soluciones, o sea, las soluciones que aporta el programador, tienen que estar en concordancia con el trabajo que hicimos nosotros. Entonces se interactúa generalmente, se comparte información y muchas veces se trabaja en conjunto. Esto siempre y cuando la empresa en la que ustedes estén trabajando sea una empresa importante, que tenga los recursos suficientes para pagar dos equipos de trabajo de este estilo, ¿no? ¿Qué es lo que suele suceder muchas veces en la práctica? Es que este proyecto lo lidera una sola persona, no solo lo lidera, sino que lo lleva a cabo, lo factura, hace todo, básicamente. O sea que estos dos últimos roles están en nosotros mismos, ¿sí? Que no está mal, lo que pasa que es fácil de, es una solución que se puede aplicar cuando los trabajos no son muy extensos, no tienen una magnitud considerable. Cuando hay que hacer diseños de base de datos muy sustanciales, es imposible llevarlo a cabo solo. Ahí hay que compartir el trabajo con otro y ese es todo otro mundo en el cual por ahora no nos vamos a meter. Bien, bueno, esto con respecto a los usuarios. Vamos a las preguntas. Valentín puso, ¿no le gusta la programación, profe? No me gustan los programadores, la programación me encanta. Básicamente así sería la respuesta. No, todo bien con los programadores, porque ustedes después van y le muestran esto a los de programación y tenemos que hacer las paces. No, no hay problema. En realidad se trabaja, se suele trabajar bien con la gente que hace desarrollo. Generalmente la gente que hace desarrollo sabe de base de datos también. Lo más complicado de este trabajo y de todo trabajo, a ver si algún día hacen cableado estructurado en un edificio nuevo, o sea, tienen que armar la red en un edificio nuevo, van a terminar discutiendo, entre comillas, debatiendo con los demás gremios. Van a tener que hablar con desde el que hace el yeso hasta que instala el Durlock, al electricista, al ingeniero. Son como distintas ramas que trabajan a la par, simultáneamente, y eso generalmente suele traer algún tipo de roce, hay que tener cierto tipo de cintura para poder desenvolverse. Los administradores de base de datos interactúan mucho con los programadores, entonces cuanto mejor se lleve uno con el programador, en conjunto pueda trabajar, mejor va a ser. Hay algunas organizaciones, algunas empresas que, como dije recién, todo el trabajo recae sobre una persona, el mismo que programa va a tener que crear la base de datos o viceversa. ¿Sí? Se hace un poquito más complicado cuando los equipos de trabajo son grandes, porque bueno, somos personas, ¿sí? Y cada uno tiene sus tiempos, sus gustos, sus preferencias. Pero bueno, al margen de esto, que es una opinión meramente personal, que no importa para la materia, lo de los usuarios quedó claro. Parece que sí. Muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Si no, después me escriben ahí y cuando volvemos a ver el chat lo respondo. Vamos con lo
siguiente y último. Muy bien, hablemos un poquito de este tipo de aplicación que se llama Sistema Gestor de Base de Datos, o SGBD. A mí me gusta contarlo más o menos con un ejemplo rudimentario. A ver, seguramente en los años anteriores alguna vez hicieron diseño web ustedes. Vieron algo de HTML, HTML5, lo deben haber cruzado, y el profe que usaba, que digamos que tenían ustedes en ese entonces, en algún momento usaron Dreamweaver, o tendrían que haber utilizado Dreamweaver, no sé si fue el año pasado eso. Pero, ¿a qué voy yo? Que Dreamweaver es un entorno de desarrollo, un entorno de trabajo para los documentos, para todo lo que tenga que ver con diseño web. O sea, si yo quiero hacer diseño web, tengo que utilizar algún editor como Dreamweaver, ¿sí? Si yo quiero trabajar profesionalmente en edición de imágenes, voy a tener que utilizar algún software similar a Photoshop. Bueno, si yo quiero trabajar profesionalmente con base de datos, voy a tener que buscar una aplicación que esté en la categoría de sistemas gestores de base de datos. Si no, obviamente no puedo ni empezar. Son las aplicaciones, o más que aplicaciones, los entornos en los cuales yo voy a trabajar, ¿sí? Y una particularidad que tenemos con este tipo de aplicación es que en el mercado hay unos cuantos conviviendo. Ahí yo metí el logo de los más conocidos. Creo que todos los tienen que haber visto. El último es por ahí un poco más raro. El último y el segundo. Esto lo tienen que haber sentido nombrar, MySQL, o como decimos, MySQL. Acá el inglés no importa. O como decimos a veces, MySQL. Mezclamos los dos idiomas, ¿vieron? Se usa, en la escuela usamos esto, nosotros vamos a trabajar con esto mucho. En un momento era, dentro de las opciones libres con licencia GNU, esto era el boom, se usaba mucho en compañía de un lenguaje para crear scripts con orientación en la web que es PHP. Digamos, era como una cuestión muy marcada. Había que saber PHP, MySQL y había que saber JavaScript. Y ya con eso podíamos empezar a hacer algunos diseños web ya mucho más profesionales, usando HTML. Pero un día esto, MySQL, lo compró esta gente que está acá, Oracle, y si bien el uso es gratuito, ya la licencia no es tan libre, digamos, no es tan GNU como era antes, digamos, tiene algunas restricciones, entonces los fundamentalistas del código fuente abierto trabajaron en este desarrollo, que es muy parecido, MariaDB. No me pregunten por qué le pusieron María, porque no lo investigué. Lo único que me llama la atención es que acá hay un delfín, acá pusieron, no sé, un logo de mar. Están así poco creativos últimamente. Lo bueno es que si uno sabe MySQL, usa esto otro sin ningún tipo de problema. Son similares. Eso está perfecto. Y si uno tiene la suerte de trabajar en un lugar donde hay un software propietario de Microsoft, se va a encontrar con SQL Server, y se puede usar también a la perfección, son compatibles. Este cuarto, incluso este que está acá en el medio, todos hacen una implementación del lenguaje estructurado de consultas, o sea, SQL, eso es lo que quiere decir, muy similar. O sea, aprenden uno, pueden trabajar en todos, no hay mayor inconveniente. Bien, eso es lo primero que tenemos para decir. Bien, sigamos. Bien, ¿qué se pueden hacer con cualquiera de los 5 que están ahí, con esos programas que están ahí? Bueno, se pueden hacer 4 grandes tareas. Bien, la primera que vamos a hacer es definir datos. Y eso que tiene un nombre ahí muy raro, ¿qué quiere decir definir datos? Quiere decir que yo cuando cree las bases de datos voy a, con estas herramientas, poder decidir qué tipos de datos va a utilizar cada objeto. A ver, pasemos al castellano esto. Volvamos a la base de datos de nuestra escuela. Supongamos que creamos un elemento que se llame alumnos. Voy a guardar información sobre los alumnos. Y de los alumnos yo quiero juntar, quiero recolectar el apellido, el nombre, la edad, el mail, no sé, el sexo, no sé, lo que fuese. Bueno, empecemos. Para el apellido yo voy a poder definir datos. ¿Qué es definir datos? Voy a poder decir, bueno, para el apellido quiero que se ingresen datos de tipo texto con una extensión máxima de 50 caracteres. Eso se llama definir datos, o sea, marcar
o dejar en claro qué tipo de datos vamos a almacenar en cada lugar. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, digamos, pienso en la edad de un alumno, yo ahí lo que puedo pensar a la hora de definir esos datos es que voy a permitir ingresar valores numéricos enteros, o sea, los decimales no me sirven ahí, yo quiero la edad, ¿sí? Con un valor mínimo, un valor máximo. ¿Qué quiere decir? Yo voy a poder ingresar una edad que esté comprendida en un rango entre, no sé, ¿qué quieren? A ver, 12 años ya están en la secundaria, entre 12 y, no sé, a ustedes creo que la anotan hasta los 18, de 12 a 18, o sea, no se puede cargar otra edad por fuera de esos valores. Y cuando cargo alguno de esos valores, tienen que ser números enteros. Eso lo puedo definir yo en el momento de crear la base de datos. A eso se le llama crear el diccionario de datos, la palabrita que está acá, o se le llama definir datos. Bueno, cualquiera de esas 5 aplicaciones que están acá, las soluciones, me permiten hacer eso. Bien. Después hay otras cosas más que me permite hacer. Algo que lo podríamos agrupar en la categoría de mantenerlos a los datos. ¿Qué quiere decir mantenerlos? Quiere decir que yo con estos programas voy a poder crear datos nuevos, o sea, cargar nuevos alumnos, representado por la letra C acá, en esta sigla, CRUD. Cargar nuevos alumnos, crear información. ¿Sí? Voy a poder leer información. ¿Qué quiere decir? Quiero buscar información sobre un alumno en particular, ingreso al DNI de ese alumno, me da todos los datos que tengo sobre él. Bien, la R, la read, leer. Voy a poder actualizar, update, la U. Ingresé mal la dirección de un alumno, tengo que cambiar solo eso. Esa es una función de update. O delete, que obviamente ya sabrán a qué hago referencia. Este alumno se fue de escuela, lo borro de esta tabla, ya no está más. Bien. Ese conjunto de funciones, ese conjunto de tareas se hacen con estos entornos y se las llama funciones CRUD. Creo que es fácil de entender. Bien, luego, tercera tarea que puedo llevar a cabo con estas aplicaciones. Puedo recuperar datos. Esto está espectacular, sobre todo cuando trabajan en lugares en donde la información tiene mucho valor y el trabajo de ustedes depende de que nada se pierda. ¿Sí? ¿Qué me dejan hacer estos entornos? Me dejan, primero, backupear datos. A eso se le llama técnicas de resguardo. O sea, son programas que son muy buenos para planificar técnicas de resguardo. A ver, yo puedo decir, bueno, todo el contenido de la tabla alumnos que se resguarde 2 veces al día, a tal hora y a tal hora, y que esa copia de seguridad no quede en este disco rígido, sino se cargue en un recurso compartido en la red. Bueno, todo eso se puede programar desde estas aplicaciones. Y obviamente, si puedo hacer el backup, o sea, si puedo hacer la copia de esto, después, llegado el caso, voy a tener la misma facilidad para hacer lo contrario. En caso de que se pierda todo, de que estalle mi servidor de base de datos, cuando arme uno nuevo voy a poder restaurar todo el backup que hice. Y eso es crítico. Imagínense la base de datos de un banco, yo creo que está haciendo backup casi constantemente. ¿Sí? Lo usa con frecuencia. El dinero que deben gastar en eso debe ser importante. Bueno, y hay una última tarea que se puede hacer desde estas aplicaciones también, y las agrupamos con el nombre, le puse el nombre de control de datos. ¿Qué voy a poder hacer también con estas aplicaciones? Bueno, yo lo que voy a poder hacer es crear usuarios y obviamente ver qué hace cada usuario. Eso se llama seguimiento de usuarios. Una de las primeras cosas que vamos a hacer nosotros cuando nos sentemos en estas aplicaciones es decir, bueno, yo tengo una cuenta de administrador, puedo hacer lo que quiero con la base de datos, vamos a crear un usuario, no sé, volvamos al ejemplo de la escuela, vamos a crearle un usuario a cada preceptor. Pero que el preceptor pueda nada más leer lo que hay en la base de datos y cargar las notas o cargarlas sin asistencia, pero que no haga más nada. Bueno, eso es hacerle, en un primer momento es crearlo al usuario, controlar qué es lo que va a hacer y a partir de ahí hacer lo siguiente, autorización y restricción de acceso. O sea, ese usuario, el preceptor en cuestión, va a tener su nombre de usuario, su contraseña, ahí va a estar autorizado a ingresar al sistema y después va a tener restricción. ¿Qué quiere decir? Por ahí no puede ver todo el contenido de la base de datos. Va a poder ver solo
aquellas cosas a las que nosotros les hayamos dado permiso. Todo eso se programa desde estas aplicaciones. Lo que estamos haciendo es administrando la base de datos, digamos, estamos decidiendo sobre la misma, ¿bien? Y la última característica es la tarea de supervisión. A ver, cuando nosotros jugamos a crear la base de datos en nuestra escuela, cosa que ustedes van a hacer para practicar y demás, esto generalmente no le prestamos mucha atención, no estamos supervisando cuál es el rendimiento, o sea, si responde rápido o no la base de datos a la petición de los usuarios. ¿Por qué? Y porque en la escuela no hay una gran cantidad de usuarios que consulten todo el tiempo a la misma base de datos. Tiene accesos momentáneos una base de datos de ese tipo. Ahora, en una base de datos de un banco, un sitio de comercio electrónico o algo por el estilo, estas aplicaciones lo que hacen además es controlar cómo responde la base de datos cuando es, entre comillas, atacada por distintos usuarios. Digo atacada no para hackearla, sino que consultan, ¿sí? Al mismo tiempo, simultáneamente, hay muchos usuarios que de distintos lugares del mundo se meten en la base de datos a ver algo, a consultar algo. Imagínense, no sé, la base de datos del Banco Provincia y todo el tiempo hay usuarios que están entrando y saliendo y haciendo operaciones sobre ese sistema. Entonces, el rendimiento de esa base de datos es fundamental porque por ahí puedo tener un muy buen sitio web, muy bien programado, pero si el acceso a la base de datos es lento porque está mal diseñada, vamos a tener un problema. Y lo peor que puede pasar, volvamos al tema de los usuarios, es que el usuario final se queje de cómo rinde el sistema. ¿Sí? Eso no debería pasar nunca. Bueno, con estas aplicaciones se controla eso también. Bien, y la verdad no hay más funciones genéricas para explicar aquí. Y algo muy bueno es que se va acabando todo el primer núcleo teórico, ¿sí? Que tenemos acá. Pero siempre es importante tenerlo en cuenta para saber dónde estamos posicionados. Bien, volví al chat. Tomás me preguntó actualizar y me lo preguntó hace un rato si era la función update. La respuesta sí, es update. ¿Sí? Y Facundo ahora me preguntó ¿y cómo se podría hacer más rápida? Bien, a ver, tiene sus límites siempre las bases de datos. El, el- el tema es, voy a dar vuelta la pregunta. Cuando se la diseña hay que tener cuidado de no hacerla lenta. ¿Está bien? Después, si está bien diseñada, no tiene por qué ser lenta nunca. Básicamente, nosotros lo que vamos a aprender a hacer es a crear algo que se llama índices, que si se crean de forma inteligente, o sea, siguiendo ciertas reglas, es imposible que la base de datos se ponga lenta. Tiene que funcionar siempre bien. Si yo no creo índices o creo mal los índices, y estoy haciendo un desastre, sobre todo en términos de tiempo y sobre todo a medida que aumenta la cantidad de usuarios y registros. ¿Sí? Después vamos a ver que esto de los índices merece una clase especial, pero es algo así como, a ver, hagamos una imagen a la vida cotidiana. Esto es como que ustedes tengan que, para hacer el trabajo práctico de una materia, tengan que usar un libro. ¿Sí? Pero en ese libro no tienen el índice, o sea que para encontrar las preguntas, las respuestas a sus preguntas, se vean obligados a recorrerlo de forma entera al libro. Es un tedio, pero además de ser un tedio, es una terrible pérdida de tiempo. El índice en un libro está puesto ahí para que nosotros justamente nos ahorremos ese trabajo. Busquemos, lo usemos de guía y peguemos el salto a la página en cuestión. Bueno, en base de datos, desde esta tecnología se intentó hacer algo similar. Exacto, Tomás me pregunta. Sí, creo que el índice también es parte de una base de datos, ¿no? Sí, es parte fundamental. Una vez que creás la base de datos, creás las tablas y decidís cuáles van a ser los índices. Sí, y lo que ahora agregó, yo hablo con él, pero lo leo para todos. Una de las desventajas de los índices es que ocupan espacio porque justamente duplican datos. Lo que pasa es que eso con el paso de los años pasó a ser una cuestión menor. Y los que estuvimos en la escuela o los que estuvieron conmigo en las prácticas y vieron lo que son los servidores que tiró a la basura empresa de pagos, Rapipago y demás,
van a ver que el espacio de almacenamiento abunda. O sea, no, ya para una organización medianamente importante, el almacenamiento deja de ser problema, porque se le abarata mucho en términos relativos, no solo el almacenamiento físico en sus propios discos rígidos o en sus clústeres de discos rígidos, sino que pueden almacenar en la nube. Entonces, medio como que no le prestan mucha atención, le prestan atención, pero no es tan crítico, digamos. Y Tomás, que está full con la teoría, muy bien, dice, y cuando se actualiza la base de datos también se tiene que actualizar el índice. Supongo que bastante tiempo, ¿no? Exactamente. Pero también hay que tener en cuenta que lo hacen servidores, vimos algunos el otro día, que a veces vienen con 2 o 4 procesadores. Entonces estos tiempos lo hacen trabajar al servidor, pero hay que tener en cuenta eso. Siempre mejor hacer el índice igual, la enseñanza sería por ese rato. Hay costos de actualización, se llama eso último que vos pusiste. Muy bien. Bien, no sé si hay alguna pregunta, chicos, o algo que, sobre todo de lo que no expliqué, de lo que no expliqué, de lo que expliqué que no se entendió. Eso quise decir. Rosalina pregunta, ¿nosotros vamos a poder hacer una base de datos desde cero? Y sería la idea, ¿sí? Sería la idea. Lo ideal es que se pueda volver cuanto antes a la escuela, porque hacerlo se puede hacer desde acá, pero siempre es mucho más interesante hacerlo en la escuela, ¿sí? Con la presencialidad, creo que sería mejor. Si no, se puede hacer sin problemas desde acá, pero si queremos ver más y con mayor profundidad, la otra situación es siempre mejor. Esperemos que se pueda en algún momento. ¿Cuándo termina la teoría, profe? Así empezamos. En julio se termina la teoría. No se termina nunca la teoría, vamos y venimos a la base, a la práctica de la teoría, ¿sí? No está cosas tan teóricas como vamos a ir pasando al mundo. Ahora, no, a partir de lo próximo, nos vamos a ir metiendo en cómo diseñar la base de datos. No se olviden que lo primero que tienen que hacer ustedes es diseñarla, es como hacer el borrador antes de sentarse en el servidor. Hacia eso vamos primero, ¿no? Hacia eso vamos. Muy bien, perfecto. Eh, ¿Alguna duda, chicos? No, ninguna, profe. No, ninguna, profe. Bien. Ahí quedó algo de... Facundo pregunta, la idea de la base de datos es sencilla, pero el tema va a ser la práctica, ¿no, profe? Sí, a mí me parece que la práctica es una vez que la aprenden sin problemas. Si entienden qué es lo que están haciendo, no. Una base de datos, para empezar, se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Si tienen buena base, se puede hacer sin inconveniente. No lo veo muy difícil. Después hay diseños que son mucho más complejos, que son difíciles de diseñar y pensar, ¿sí? Que a veces se hace entre varias personas, porque después eso traducirlo al servidor, o sea, codificar eso, para un técnico no tiene dificultad. Y si está armado el borrador, está armado lo que se llama el modelo relacional, una vez que lo ve, lo codifica sin problemas. Y además hay un montón de aplicaciones y de software que casi que me hacen el trabajo ese. Nosotros vamos a ver las dos formas, cómo hacerlo sin tener esa aplicación, o sea, usando una consola o cómo teniendo la aplicación, la última que existe. Pero van a ver que de las dos formas el secreto no estaba ahí, eso se aprende. El secreto estaba en pensar bien el diseño. Pensar bien el diseño es donde uno no se tiene que equivocar. Es como cuando hace el algoritmo para el desarrollo de software que están haciendo. Tendrían que tener bien claro qué es lo que va a hacer esa aplicación. Tener el esquema en papel o en la compu, o por lo menos en la mente, ¿sí? Para no poner a tirar código y empezar a ver si funciona o no funciona. Ese sería el error como técnico. Diseñar siempre es importante por eso, siempre que se pueda. Exactamente, un boceto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Creo que ha sido suficiente.
¿sí? Así que vamos a cortar por acá. Después, seguramente mañana vamos a volver a subir esta clase por si alguno se la perdió, y va a venir con la actividad 2 para el miércoles próximo. Los que les falta la actividad 1, los invito a terminarla, que hoy ayudamos bastante. ¿Listo? Dale, profe, nos vemos. Perfecto. Buen fin de semana largo. Que descansen. Felices Pascua para los creyentes. Y nos estamos viendo. O nos estamos poniendo en contacto. Un abrazo.